bienvenidos de nuevo. Continuamos con la enseñanza número 53 de la serie Señor, enséñanos a orar, que tiene por título La tentación o prueba que Dios usa. Y seguimos dentro de el marco de la sexta petición del llamado Padre Nuestro, aunque en realidad, hermanos, aún no entramos propiamente al aspecto que el Señor Jesús está enseñando en esa petición. Pero es necesario tocar estos aspectos previos en los que hemos estado ahondando o empezando a ahondar a partir de la lección anterior, porque son cosas que necesitamos conocer para poder aprender a orar bíblicamente. Y para que cuando nos enfoquemos en la tentación mencionada en la sexta petición, podamos tener un entendimiento más claro y más amplio. Y que, pues si esta serie se trata de que aprendamos a orar, podamos tener los más elementos posibles para aprender a hacerlo de la manera que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, primeramente vamos a leer nuestra base bíblica de lo que es esta sexta petición tomada de el pasaje de Mateo capítulo 6, en este caso el versículo 13, que nos dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y vamos a iniciar con un pequeño repaso. En la lección pasada vimos que las palabras que se traducen por tentación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen el sentido de someter a prueba, tanto con la intención positiva de fortalecer la fe y desarrollar o establecer virtudes, como con intención negativa, procurando alguna acción pecaminosa. En Santiago capítulo 1, versículo 13, la Biblia afirma que Dios no tienta a nadie, refiriéndose al significado negativo de la palabra tentación, porque la intención de Dios es siempre hacia lo bueno. Sin embargo, por parte de Satanás siempre será buscar seducir con la intención de llevar a pecar. También vimos que cuando el enemigo está detrás de la tentación es como una trampa, y cuando Dios nos prueba es como una oportunidad. Vimos tres caracteres diferentes de tentación que encontramos en la Escritura. El primero es el tentar o poner a prueba a Dios, que también dentro del significado de la palabra tentación incluye provocar, ¿sí? Es provocar o desafiar a Dios, lo cual es algo que prohíbe la Escritura. Sí, la Biblia cita ejemplos de provocaciones o desafíos de parte del ser humano hacia las tres personas de la deidad, y le voy a mencionar algunos ejemplos, como en Hechos capítulo 15, el versículo 10 nos da un ejemplo de cómo estaban tentando a Dios Padre. En Hechos capítulo 5, los versículos del 8 al 10 menciona de un tentar al Espíritu Santo. Y en muchos pasajes de los evangelios menciona cómo los escribas, los fariseos y otros tentaron al Señor Jesús. También vimos que la tentación externa al mal es llevado a cabo por el tentador o por Satanás, que es llamado también de esa manera, y también por el mundo, y que la tentación interna hacia el mal la lleva a cabo nuestra propia carne. Entonces, una vez dado este breve repaso, vamos a ir hacia lo que estaremos aprendiendo en la lección de hoy, o repasando si es que usted ya lo conocía. En la lección anterior mencionamos que la palabra nos enseña que existen dos diferentes tipos de tentación o prueba para los creyentes. Una que Dios usa, que también, como le mencioné, es llamado por algunos oportunidad, y otra que utiliza Satanás, que también es llamada trampa. El uso de la tentación, hermanos, es
como con el uso de la lengua, que puede ser utilizada para propósitos buenos, como es hablar cosas que bendicen y edifican, así como con propósitos malos, como decir cosas que derriban o matan. Es la misma lengua, pero hay una diferencia enorme entre usarla para edificar o usarla para derribar. La diferencia en cuanto a la tentación o prueba la hace el propósito que se busca alcanzar, aunque sea la misma palabra la que se utiliza, como le mencionaba, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, para hablar de tentación o de prueba. Vamos a ver 2 ejemplos de cómo fue traducida la palabra que está en el original, en el hebreo del Antiguo Testamento, en la versión Reina Valera de 1909. Va usted a observar que es distinto de cómo se traduce más en la actualidad. Génesis capítulo 22, versículo 1, dice: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces, aquí en esta versión utiliza la palabra tentó, cuando, por ejemplo, en la versión Reina Valera revisada de 1960 ya pone la palabra probó. Entonces, en este caso, Abraham fue probado por Dios, y de una u otra manera, todos los creyentes llegan al tiempo de los exámenes que Dios aplica. En Santiago es otro ejemplo tomado de esta misma versión Reina Valera 1909. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones. La Reina Valera 60 lo traduce diversas pruebas, y se está refiriendo a la prueba de nuestra fe. Y hoy vamos a ahondar en la tentación o prueba que Dios hace a los creyentes. Así que vamos a ver, en primer lugar, que la tentación o prueba que Dios usa siempre tiene propósitos buenos. En segundo lugar, veremos que las tentaciones o pruebas que Dios usa son diversas. Y por último, veremos un poquitito del hecho de que la perspectiva que tengamos de ellas influirá en el resultado final. Entonces, vamos al primero de los puntos que estaremos viendo hoy, que es que la tentación o prueba que Dios usa siempre tiene propósitos buenos. El tipo de tentaciones que Dios usa son acorde a cómo es Él. La palabra nos enseña que Él es bueno en gran manera, y todo lo que Él hace, todo lo que establece, cada propósito que tiene, sus planes, etcétera, es acorde con quien Él es. Entonces, en Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4, la Nueva Traducción Viviente dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, y aquí quiero hacer una pausa, aquí la fe es confianza en lo que Dios es, en lo que ha dicho, y también es la acción de vida a la que la fe lleva, la que es puesta a prueba por Dios, ¿sí? Es decir, cuando aquí nos está diciendo siempre que se pone a prueba la fe, está hablando de esa fe o confianza en lo que Dios ha revelado de sí mismo, en lo que Él ha establecido, en lo que ha prometido, en la palabra suya que nos ha dado, en cada verdad que encontramos en las Escrituras de parte suya, y también en la acción de vida a la que la fe lleva a aquellas personas que la poseen, ¿sí? Y es todo esto lo que es puesto a prueba por Dios, pero ¿sabe algo? También por Satanás.
La escritura nos dice allá en Génesis, ¿verdad? Y no vamos a ir a esa escritura por causa del tiempo, pero seguramente recordará que aquello con lo que engañó la serpiente a Eva fue precisamente con esa tentación de hacerle dudar, ¿sí?, de lo dicho por Dios. Y dentro de las palabras que le dijo fue: ¿con que Dios ha dicho? Pero es que no es verdad que Dios es bueno. No es verdad que tendrán malas consecuencias por desobedecer. Todo esto estaba implícito dentro de ese con que Dios ha dicho, ese llevar a dudar de aquello que Dios dice. Y bueno, pues es algo que también el enemigo lleva a cabo. Continuamos leyendo. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Recuerda que le mencioné que algunos han llamado a la tentación o prueba de parte de Dios oportunidad. Pues bueno, aquí en esta porción vemos cómo lo pone como una oportunidad para que la constancia o perseverancia se desarrolle. Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Así que esta porción de la Escritura nos enseña que uno de los propósitos de Dios es el desarrollo de perseverancia hasta ser espiritualmente maduros, es decir, madurez en la forma de vida. Y vamos a ver algunos ejemplos de esos buenos propósitos que tienen la tentación o prueba que Dios usa hacia los suyos. En primer lugar, veremos que las pruebas indican la condición espiritual del creyente, hermanos. ¿Sí? Los resultados del examen nos dejan ver si nos encontramos espiritualmente sanos o enfermos, fuertes o débiles, humildes u orgullosos, mansos o rebeldes, confiados o incrédulos, por decir solo algunas cosas. Mire, creo que usted estará de acuerdo conmigo en el hecho de que los síntomas que produce una enfermedad en nuestro organismo nos ayudan a identificar que algo no anda bien en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero hay algunas enfermedades que no manifiestan síntomas hasta que es demasiado tarde. Algo muy clásico es el cáncer de páncreas. Por ello, las llamadas pruebas o exámenes de laboratorio, analíticas, como les llaman algunos, son una excelente herramienta para descubrir lo que hay dentro y que no se puede ver a simple vista. Algunas veces esos resultados nos indican que vamos bien, que debemos perseverar en mantener los hábitos saludables que tenemos, pero en otras ocasiones los resultados de esos exámenes son esa sacudida que nos permite reconocer nuestra necesidad de hacer cambios. Y en lo espiritual sucede algo similar. Cuando Dios aplica un examen o prueba a nuestra fe, el resultado suele manifestar que la obra que el Señor ha venido haciendo en nosotros ha estado produciendo más amor, paciencia, perseverancia, fortaleza o humildad, por mencionar algunos aspectos del carácter de Cristo. Cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham al pedirle que le ofreciera a su hijo, se hizo evidente lo fortalecida que estaba su fe y el hecho de que el Señor quería fortalecerla aún más. Pero vamos a ver ahora un ejemplo de lo contrario. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 31, nos dice: sin embargo, cuando llegaron embajadores de Babilonia para preguntar
por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías. ¿Sí? Aquí ese se apartó también se puede leer como lo dejó solo o se retiró, es decir, hizo un espacio entre Dios mismo y Ezequías, y dice ahí que fue para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón. Y el resultado de la prueba, del examen, arrojó que Ezequías tenía orgullo en su corazón. Hermanos, Dios es omnisciente. Por ello es esencial que no pensemos que cuando Dios nos hace un examen es para saber lo que hay en nuestro interior o la manera en que responderemos, porque Él lo sabe todo, ¿sí? Somos nosotros quienes necesitamos ubicar la condición en la que nos encontramos. Entonces, las pruebas, dentro de los propósitos buenos que tienen de parte de Dios, es indicarnos nuestra condición espiritual. Así que en ocasiones somos animados porque los resultados que arrojan las pruebas nos dejan ver que Dios está avanzando su obra en nuestras vidas. Y en otras ocasiones somos humillados al darnos cuenta en qué medida estamos estorbando que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo, debido a nuestro orgullo, nuestra maldad, falta de perdón, arrogancia, falta de fe, entre otros. Y Dios cumple ambos propósitos a través del uso de las pruebas adecuadas. Otro de los propósitos buenos de la tentación o prueba que Dios usa es que ayudan al creyente a conocer más acerca de lo que Dios ha establecido. ¿Por qué el Señor nos dice que pidamos al Padre que no nos deje caer en la tentación? Pues es porque, hermanos, solamente Dios puede librar al creyente de caer en el pecado, y es esencial tenerlo claro. Esto no es algo que podemos lograr nosotros, es solo Él quien puede hacerlo posible, y por eso es que es a Él a quien debemos pedirle. Si no lo tenemos claro, confiaremos en nuestra capacidad y el resultado será que caeremos, ofenderemos a Dios, sufriremos las consecuencias y nos privaremos de experimentar su poder obrando en nosotros. La palabra nos habla de que Pedro, el apóstol, se creía incapaz de negar al Señor. Pero cuando el tentador le dio su zarandeada, se hizo evidente que sí era capaz de ceder a la tentación de negarlo. Cuando estamos conscientes de nuestra debilidad y del poder de la tentación, ¿sí? De que no es cualquier cosa, estaremos listos para experimentar el poder de la gracia de Dios. No es sino hasta este punto, hermanos, cuando estemos conscientes, cuando estemos apercibidos y tengamos presente nuestra debilidad, nuestra incapacidad para hacerlo en nuestras fuerzas, y por el otro lado el poder que la tentación tiene, pero más allá de eso, el hecho de que el poder de Dios es muchísimo mayor y que está a nuestra disposición si nosotros echamos mano de ello. Y vemos que en la petición del apóstol Pablo para que le fuera quitado el aguijón o la espina, como dice en esta versión que vamos a ver a continuación, es algo que tiene que ver con esto que estamos hablando en alguna medida. Según a los Corintios 12, a partir del versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo,
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí le subrayé esas 4 palabras porque ¿qué otra cosa, hermanos, sino pruebas diversas fue lo que el apóstol Pablo experimentó? Y esto que está subrayado es solamente un ejemplo de las diversas pruebas por las que él pasó. Y al inicio su ruego era que le fuera quitado el aguijón o espina, de acuerdo con esta traducción o versión. Hay quienes dicen que ese aguijón se trataba de una enfermedad o de una debilidad visual. La realidad es que la Escritura no nos dice de qué se trataba. Y gracias a Dios que así es, porque podemos entender que puede ser cualquier cosa y no reducirlo a algo como una enfermedad en caso de que se hubiera tratado de eso. Pero quizás Pablo oraba diciendo algo como: Señor, podría servirte mejor si no tuviera esto, quítamelo. Pero la respuesta de Dios llevaba implícito un: no conocerás mi poder en la medida que quiero que lo conozcas si te lo quito. Como resultado de entender esto, Pablo pudo decir que se deleitaba en todo aquello en lo que requiriera la intervención de Dios para hacerlo fuerte en el Señor. Y hermanos, la realidad es que muchos creyentes no hemos experimentado ese impresionante poder por el que Cristo fue resucitado de los muertos, debido a que no echamos mano de Él por nuestra incredulidad, por intentar hacer las cosas en nuestras fuerzas, por vivir en independencia de Dios, por no pedir con fe, creyendo que recibiremos lo que Dios ha prometido. Y otro de los propósitos buenos que tiene la tentación o prueba que Dios usa es que también enseñan al creyente la necesidad de confiar en la dirección y provisión de Dios y la importancia de obedecerle. Aquí le puse entre paréntesis la cita de Jueces 1:9 a manera de un ejemplo de la Escritura en este sentido. Por causa del tiempo no vamos a leerla, pero las pruebas nos ayudan también en este sentido, ¿sí? Nos enseñan la necesidad de confiar en la dirección y la provisión de Dios, porque pone a prueba nuestra fe y también nuestra obediencia a Dios, porque fe y obediencia, hermanos, son inseparables. No podemos decir que creemos si no obedecemos. Entonces, pasar por la prueba o pasar la prueba, ser aprobados, es una demostración de nuestra lealtad a Dios y nuestra confianza en su voluntad para nuestras vidas. Hace algún tiempo di una enseñanza en México acerca de la trascendencia de enseñar la palabra de Dios a los niños, tanto en casa como en la congregación. Y para tratar de ilustrarlo, les dije que es como si cuando nacemos nuestra vida fuera una libreta en blanco, en cuyas páginas otras personas irán escribiendo cosas conforme tengamos la oportunidad de tenerlas cerca. Que la tinta con la que escribirán será indeleble, es decir, no se podrá borrar lo que escriban en esa libreta de nuestra vida. Y lo que se escriba quedará ahí
hasta que la última página de esa libreta sea escrita. Y que quienes tenemos hijos o enseñamos a niños, tenemos la oportunidad de parte de Dios de escribir en las páginas de su vida aquello que procede de Él, es decir, su palabra, a través de lo que les enseñemos, pero sobre todo a través del ejemplo que les demos. Y tomando esta ilustración como base, pero dándole un giro, le pregunto, ¿qué pensaría usted del hecho de que las tentaciones que Dios permita o las pruebas de las que nos rodee, por las que nos pase, sean parte de lo que Él quiera usar para escribir nuestra historia de vida? Creo que definitivamente necesitaríamos confiar verdaderamente en Él para no quejarnos, para no renegar o desanimarnos o querer arrebatarle la pluma para escribir las herramientas, o más bien para cambiar las herramientas que Él haya decidido usar para cumplir sus propósitos a través de esas experiencias. ¿Sí? Tendríamos que confiar lo suficiente en Él como para dejarlo que Él escriba de la manera que Él desea, la historia que desea poner en esa libreta de nuestra vida. Porque el propósito de la tentación también es una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Él. Nuevamente le puse ahí una cita entre paréntesis, Filipenses 3:8, para que ya luego usted con calma la lea. Y es donde el apóstol Pablo está hablando acerca del hecho de que él tiene como pérdida todos los logros humanos a los que se pudiera aspirar con tal de conocer a Cristo. Entonces, si sabemos aprovechar esas oportunidades para crecer en nuestra relación con Él y en nuestro conocimiento de Él, nos llevará, hermanos, a elegir a Cristo por encima de cualquier otra cosa de esta tierra y a crecer en asombro, admiración, deleite, entrega, compromiso y pasión por Él, por mencionar solo algunos aspectos que vendrán como resultado de esto. Como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar la tentación y buscar la fortaleza y la dirección de Dios para ubicar la salida. Y bueno, ahora vamos a ir al segundo punto, que es que las tentaciones o la tentación o pruebas que Dios usa son diversas, ¿sí? No es siempre la misma para todas las personas, ni en todos los momentos. Y ya hablaremos más a profundidad de esto en la siguiente lección. Pero solamente quiero darle algunos ejemplos de tentaciones o pruebas que Dios usa para con su pueblo. La primera es que Dios prueba a los creyentes encomendándoles deberes que sobrepasan sus recursos. Sí, y antes de darle lectura a esta porción, le quiero mencionar que el vocablo que aparece en Santiago en el capítulo 1, versículo 2, y que se traduce como diversas, ¿sí? Diversas pruebas, indica que son multiformes y multicolores, es decir, variadas en carácter. ¿Por qué razón? Pues porque dependiendo de la etapa de crecimiento espiritual en la que nos encontremos, será el tipo de prueba que necesitemos. Para un niño pequeño puede ser una prueba enorme pedirle que se amarre las agujetas de sus zapatos. Pero para alguien mayor,
no representa ninguna dificultad. Y no solo entra en juego nuestro crecimiento espiritual, sino también las tendencias de nuestra personalidad, los hábitos que tengamos arraigados, la cultura de la que estemos rodeados, el tipo de debilidades de carácter que tengamos, etc. Por todo esto, lo que puede ser un examen muy difícil para mí, puede no serlo para usted. Dios se relaciona con cada uno de sus hijos de manera personal y en lo tocante a las pruebas no es la excepción. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que Dios usa para probar a su pueblo, que en primer lugar es esto que tenemos en pantalla, ¿verdad? Que le leí hace un momento. Nos prueba encomendándonos deberes que sobrepasan nuestros recursos, nuestra capacidad. Segunda a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 8, el apóstol Pablo dice: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Aquí le subrayo esta última frase: más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, y aquí le subrayo estas dos últimas palabras, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. A veces el Señor nos tiene que llevar a puntos como ese, en donde pensamos que no saldremos con vida de lo que estamos experimentando. Y bueno, esto de encomendarnos deberes que sobrepasan nuestros recursos puede ser en muchas áreas. Pero esto es algo que sucede con frecuencia en el ministerio. Porque cuando Dios nos encomienda algo que sabemos que nosotros no tenemos la capacidad para llevar a cabo, en esta área del ministerio, la respuesta de algunos es el resultado de mirarse a sí mismos, ver sus propias debilidades y de ahí dar respuestas como la de Moisés. Soy tartamudo, Señor, yo no puedo, manda a alguien más. O soy tímido, o me pongo nervioso, o no tengo fluidez al hablar en público, o no me gusta, y un largo etcétera. Pero la realidad, hermanos, es que cada vez que anteponemos nuestra incapacidad o debilidad, además de ofender a Dios con nuestra falta de confianza en su capacidad, nos privamos de experimentar su poder, obrando en nosotros aquello que solo Él puede hacer, y evidenciamos que nuestra fe en su poder es muy débil o nula. En segundo lugar, otro ejemplo de tentaciones o pruebas que Dios usa es que Dios prueba a los creyentes en el dolor y la aflicción, permitiendo que sufran por su fe, como leímos de Pablo hace un momento. Y en el caso de algunos, el sufrimiento llega hasta el punto de la muerte, como es el caso del martirio. Es un tipo de prueba que la mayoría no desearíamos experimentar. Sin embargo, podemos leer acerca de muchos creyentes a quienes Dios puso un examen de estos y que testificaron acerca de la gracia divina que experimentaron, fortaleciéndoles en el momento de ser torturados hasta morir. En Primera de Pedro 1:7, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió:
estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Hermanos, todos los creyentes somos llamados a sufrir de alguna forma u otra. La palabra dice en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Quizá no sufrimiento físico por persecución o tortura como han experimentado a lo largo de la historia de la Iglesia muchos hermanos en la fe, que aún hasta el día de hoy se siguen viviendo, pero aquello que Dios considere necesario en nuestro proceso de santificación, que puede ser aflicción por una enfermedad, una pérdida, una ofensa, un fracaso, etc. En tercer lugar, el tercer ejemplo, es que Dios puede usar la tentación o prueba hacia los creyentes, permitiendo que se encuentren con maestros y enseñanzas falsos o falsas. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Así que esta es una manera en la que Dios pone a prueba la lealtad y el amor del creyente hacia Él. Y otra vez, no porque Dios no sepa lo que hay en nuestro corazón o la respuesta que daremos, sino porque nosotros necesitamos conocer los resultados de esos exámenes para poder hacer algo al respecto. Hermanos, cuando andamos en la búsqueda de que se nos diga lo que queremos oír solamente, que vamos bien, que no tenemos necesidad de arrepentirnos, que Dios nos quiere bendecir y prosperar aun cuando haya pecado, o cuando pensamos o decimos cosas como, este predicador no me gusta porque regaña, puede ser un indicativo de que no estamos teniendo buenos resultados en nuestra prueba. Al pueblo de Israel le gustaban ese tipo de profetas y aborrecían a quienes les hablaban de su necesidad de arrepentimiento. Pero al final vino la consecuencia tanto para el pueblo como para esos profetas falsos, porque llevaron al pueblo en dirección opuesta al Señor. Esta clase de prueba que Dios usa siempre tiene la intención de hacer bien a su pueblo, así como cualquiera de las otras que Él utilice. Y bueno, ya casi para terminar, quiero mencionar como tercer punto y solamente de manera muy rápida que la perspectiva que tengamos de las pruebas influirá en el resultado final. ¿Sí? Dependiendo de la perspectiva que tengamos de eso que Dios use para tentarnos o probarnos,
va a influir en el resultado que demos a esos exámenes. Santiago capítulo 1, versículo 2, lo leímos ya hace un momento, pero lo vamos a leer en otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que dice: hermanos míos, considérense muy dichosos. Y nuevamente les subrayo esto: considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto es en la Nueva Versión Internacional, como le decía, pero en la Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas lo traduce como tengan por sumo gozo. Y en la próxima lección vamos a ahondar en este pasaje porque hay mucha riqueza, mucha enseñanza con relación a este asunto en él. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo un tiempo para alegrarse mucho. Así que, por causa del tiempo, no es posible ahondar en el pasaje hoy mismo, pero no quise dejar de incluir este pensamiento, hermanos, con el propósito de llevarnos al menos al inicio de una reflexión seria acerca de la importancia de que tengamos una perspectiva bíblica de las pruebas. Sí, es algo tan esencial y bueno, como le mencionaba, quise dejarle con este pensamiento para que en el transcurso de la semana medite en él y que sea esto el inicio de ese entendimiento mayor y más profundo acerca de lo que las pruebas son desde la perspectiva de Dios. Y vamos a continuar en ello en la siguiente lección, pero ya en conclusión, hemos visto hoy que la tentación o prueba que Dios usa siempre, siempre, siempre tiene propósitos buenos. Nos ayudan a conocer nuestra condición espiritual y aquello que Dios ha establecido. También nos enseñan la necesidad de confiar en la dirección y provisión de Dios y la importancia de obedecerle. Y son una oportunidad para crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de Él. Por mencionar solamente algunos de esos buenos propósitos, hay una diferencia enorme, hermanos, entre saber, ¿sí? Saber, tener información acerca de que Dios es bueno, fiel, misericordioso y tantas otras cosas más, a conocerlo por experiencia. Y las pruebas son un medio que Dios usa para ello. En segundo lugar, vimos que las tentaciones o pruebas que Dios usa son diversas, ¿sí? Son multicolores y multiformes. Y en la siguiente lección veremos más acerca de esto. En tercer lugar, cerramos mencionando que la perspectiva que tengamos de ellas, influirá en el resultado final. Por ello, es tan importante que lo que pensemos esté acorde con la verdad absoluta que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de las pruebas a las que Él somete a los suyos. Y ya por último, algunas preguntas para aplicar de manera personal, para reflexionar y tomar determinaciones acerca de las respuestas que daremos al Señor, porque
Siempre que Dios nos habla por medio de su palabra, hay una respuesta que necesitamos dar de parte nuestra a su iniciativa. Entonces, en primer lugar, que se pregunte usted, que se haga la pregunta a sí mismo: ¿he considerado en algún momento que Dios no tenga buenos propósitos al pasarme por prueba? A lo largo del tiempo, cuando me he encontrado en alguna aflicción, siendo pasado por el fuego de la prueba, he pensado, he considerado en que no es verdad que Dios sea bueno. La siguiente pregunta: ¿me había detenido lo suficiente para tener un argumento bíblico respecto de lo que las pruebas son? Y por último, ¿hay algo que deba empezar a cambiar de mi perspectiva de las pruebas? Pues bueno, como le decía en el tercer punto que vimos, la idea en parte era dejarle con ese punto para estar reflexionando en los próximos días, pero también es necesario que dentro de esa reflexión podamos llegar hasta el punto de ubicar la necesidad que tengamos de cambiar nuestra perspectiva, nuestra manera de pensar con relación a las pruebas y empezar a hacer los ajustes necesarios en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces, para terminar, oremos. Señor, gracias por tu palabra, por hacernos libres con tu verdad del engaño en que nos encontramos en las distintas áreas de nuestra vida. Por favor, ayúdanos a no permanecer esclavizados por la mentira, sino a creer de corazón que siempre que nos pruebas es con propósitos buenos y que el tipo de pruebas que usas es lo perfecto para cada uno. En Cristo Jesús. Amén.